Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto breve, pero la verdad con una densidad increíble. Es de un autor llamado Josué, se titula El pan de este día y es un análisis muy potente de la epístola a los Gálatas. Sí, se mete de lleno en el corazón de esa carta, que es una de las más combativas y apasionadas de Pablo. Y Josué va directo a lo que podríamos llamar la pregunta del millón para el creyente. ¿Quién eres realmente? Exacto. El texto plantea una dicotomía brutal. O se vive desde la posición de un hijo, que es heredero de todo, o se vive desde la de un siervo, que cada día tiene que trabajar para justificar su puesto. Y el autor sostiene que no es una diferencia sutil, que lo cambia absolutamente todo. Esa es la idea de nuestro análisis de hoy, ¿no? Desgranar cómo Josué utiliza el argumento de Pablo en Gálatas para construir esa distinción tan clara. Kiosa, con su yugo, a la libertad que según el texto define a los hijos de Dios. Es un cambio de paradigma total. Pues vamos a ello, porque la primera pieza que Josué pone sobre la mesa es el fundamento de todo. No empieza por el comportamiento, sino por la fuente, por el origen del mensaje. Fíjate, qué interesante porque es justo donde Pablo mismo empieza su defensa en Gálatas. Josué subraya esa frase del capítulo 1, el Evangelio no es según hombre. Y recalca que no es solo una forma de decir que está inspirado, ¿verdad? La afirmación es mucho más radical. Mucho más. A ver, Josué argumenta que no estamos hablando de que Pablo tuvo una buena idea o que un ángel le susurró un secreto. Sino que fue una revelación directa por Jesucristo. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso exactamente? La implicación es sísmica. Es la base de todo lo demás. Si el mensaje viene de un hombre, aunque sea brillante, es interpretable, es debatible, es una filosofía humana. Se puede mejorar o cambiar. Claro. Pero si la fuente es, como dice Josué, Dios mismo descendiendo en carne, entonces el juego cambia por completo. El autor refuerza esto citando las propias palabras de Jesús como «Antes que Abraham fuese, yo soy». No hablamos de un profeta más. O sea, que no es un mensajero entregando un paquete. Es el director general bajando a la planta y explicando el plan en persona. La autoridad es de otro nivel. Exactamente. Por eso la conclusión que extrae Josué es que la naturaleza de este mensaje es eterna e inquebrantable. No es una política de empresa que pueda cambiar, es el acta de fundación. Y entender esto es crucial, porque si la fuente es divina, entonces la identidad que esa fuente te otorga también lo es. Justo. Y eso nos lleva directamente al núcleo de la cuestión. ¿Qué identidad es esa? Y aquí es donde el autor introduce una de las imágenes más potentes de todo el análisis, sacada del Evangelio de Juan, aquello de que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es una frase que golpea. Es el eje sobre el que pivota todo el argumento. Josué explica que lo que hacían los oponentes de Pablo en Galacia al exigir la circuncisión y la ley era en la práctica decirles a los nuevos creyentes: bienvenidos a la casa, ahora pónganse el uniforme de siervos y a trabajar. Claro, a ver si el amo decide que pueden quedarse. Su permanencia era condicional, dependía de su rendimiento. Y la ansiedad que eso genera debe ser constante. Nunca sabes si lo estás haciendo lo suficientemente bien. Siempre bajo evaluación. Vives con el miedo a ser despedido. Eso es. Y Josué cita a Pablo para decir que Cristo no vino para hacernos siervos mejor disciplinados, sino hijos herederos. Menuda diferencia. No es una mejora en el contrato laboral, es la abolición del contrato para dar paso a un certificado de nacimiento. La relación cambia de contractual a familiar. Me gusta esa distinción. Y el autor usa esa metáfora del pedagogo que Pablo menciona. ¿Cómo encaja aquí? Encaja perfectamente. El pedagogo en el mundo antiguo era un tutor, a menudo un esclavo, que cuidaba del niño heredero hasta que llegaba a la mayoría de edad. Su función era crucial, pero temporal. La ley fue ese tutor. Enseñó, guió, protegió. Pero una vez que el hijo, el heredero, se manifiesta y alcanza su madurez, el tutor ya no tiene autoridad sobre él. Ahora es el heredero quien te da la bienvenida a la casa. Vamos, que seguir aferrado a las reglas del tutor cuando el dueño de la casa ya te ha sentado a la mesa como a un hermano es absurdo. Es como si el príncipe, ya coronado rey, siguiera pidiéndole permiso a su niñera para salir del castillo. Es una analogía perfecta. Por eso, para Josué, volver a un sistema legalista es renunciar voluntariamente a la herencia y rogar que te devuelvan al cuarto de la servidumbre. Es cambiar la seguridad de ser familia por la precariedad del empleo. Y la pregunta es,
¿Por qué alguien haría un cambio tan desastroso? Lo cual nos lleva a la siguiente cuestión lógica. Si ya no eres un siervo que obedece por miedo, ¿cómo vives? Si tienes las llaves de la casa, significa que puedes destrozarla. Claro. El autor deja claro que esta libertad no es libertinaje. Para nada. Y aquí la distinción que hace Joshua es, de nuevo, psicológica, es de motivación. El siervo y el hijo pueden estar haciendo externamente lo mismo, por ejemplo, limpiar la casa. Pero la razón por la que lo hacen es radicalmente distinta. Exacto. El siervo lo hace porque debo hacer esto para no ser castigado, para mantener mi puesto. Su motor es la inseguridad, el miedo. Es una dinámica que vemos en todas partes, ¿no? Piensa en un trabajo. El empleado que solo cumple por miedo al despido frente al que está realmente comprometido con la visión de la empresa. La calidad del trabajo y sobre todo el bienestar personal son como la noche y el día. Es exactamente esa dinámica. El hijo, en cambio, obedece por amor. La lógica que plantea el texto es: esta es mi casa. Amo a mi padre, cuido de ella porque me pertenece y porque refleja quién soy. No como una obligación para ganarte el derecho a estar ahí. La acción no se hace para convertirse en algo, sino porque ya se es algo. Se basa en Gálatas 5:6, que Joshua destaca. La fe que actúa por amor. Y el autor introduce aquí al Espíritu Santo como el mecanismo que hace posible este cambio de motivación. No es solo un esfuerzo de voluntad. Este punto es crucial en el análisis de Joshua. Describe al Espíritu no como una fuerza externa o una influencia, sino como la presencia viva de Jesucristo en el creyente. Y esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque entonces el famoso fruto del Espíritu del que habla Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, ya no es una lista de tareas morales, una lista de virtudes a imitar con esfuerzo. Entonces, ¿qué es? Si no es una lista de cosas por hacer, ¿cómo aparece ese fruto? Joshua lo describe como la manifestación de la naturaleza de Cristo, que emerge orgánicamente desde dentro del Hijo. No es algo que producimos, sino algo que el Espíritu produce en nosotros a medida que descansamos en esa nueva identidad. Es como el ADN de la familia, que de forma natural empieza a expresar sus rasgos en el hijo. Eso es, no es imitación, es herencia que se manifiesta. No intentas parecerte a, sino que empiezas a ser como. Eso explica por qué el tono del autor y de Pablo se vuelve tan urgente al final. La exhortación «Estad, pues, firmes» no parece ser sobre evitar un pecadillo, sino sobre defender algo mucho más fundamental. Sí, es una llamada a defender el territorio de la propia identidad. La frase completa es: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Y Josué hace una observación muy aguda sobre la palabra yugo. Dice que un yugo no es solo una carga pesada. En el mundo antiguo era un símbolo de estatus. Identificaba a quien lo llevaba como propiedad de otro. Un buey con un yugo pertenece a un amo. Entendido. O sea que la advertencia no es solo no trabajes de más, sino no te pongas la etiqueta de esclavo otra vez. Sería como si un ciudadano libre se pusiera voluntariamente un collar de esclavo. Es una negación de quién eres, precisamente. Ya no se es propiedad del pecado, ni de un sistema de reglas, ni siquiera, como dice el texto, de una organización o iglesia. Se es propiedad de Cristo. Volver al yugo es ponerse una identificación que ya no corresponde. Es aceptar una identidad falsa que te degrada. Y el retrato psicológico que hace Joshua de alguien que vive con esa mentalidad de siervo, aunque esté dentro de la comunidad, es tremendo. Sí, dice que su corazón no descansa en la gracia, sino en el desempeño, y describe su comportamiento. Cuando falla se esconde, cuando triunfa se enorgullece. Es un diagnóstico clínico de una vida basada en el mérito. El fracaso provoca vergüenza y ocultación, porque ataca tu sentido de valía, tu derecho a pertenecer. Tienes que esconder la prueba de que no eres digno. Y el éxito, por otro lado, no produce gratitud, sino orgullo. Lo ves como la prueba de que tú lo has conseguido. Claro, de que tú te has ganado el puesto. Tu seguridad emocional es una montaña rusa que depende de tu rendimiento diario. Agotador. Me pregunto cuánta gente vive así, con esa montaña rusa emocional, dentro y fuera de un contexto religioso, siempre sintiendo que su valía depende de su último logro o de evitar el último error. Es una forma de vivir muy frágil. Muy frágil y muy solitaria. Y Joshua la contrasta directamente con la del hijo, que, y cito, aunque tropiece, sabe que su lugar en la casa no depende de su perfección, sino de la fidelidad del padre.
El tropiezo se ve como un incidente en el camino, no como una amenaza de desalojo. Justo. La seguridad no reside en el propio esfuerzo, sino en la naturaleza de quien te ha acogido. Es un cambio de paradigma que te permite ser honesto con tus fallos sin que te destruyan. Por eso la analogía final que usa el autor es tan demoledora y lo resume todo en una sola imagen. No vuelvan a la cocina del siervo cuando ya están sentados a la mesa del hijo. Una imagen que lo dice todo. La cocina es el lugar del trabajo, del servicio. La mesa es el lugar de la comunión, de la familia, de la herencia. Es el contraste entre servir para poder comer y comer porque eres de la familia. Es un llamado a ocupar el lugar que ya te ha sido dado. En resumen, entonces, el análisis que hace Joshua de este pasaje es una llamada radical a entender y vivir desde una identidad completamente nueva. No es un ajuste, es una transformación. Totalmente. La idea central es que la relación con Dios deja de ser un contrato laboral basado en el rendimiento y pasa a ser una relación familiar basada en la filiación. Una filiación que, como vimos al principio, está sellada por el origen divino e inalterable del mensaje. Y esa filiación se manifiesta en el día a día a través de una libertad que no nace del miedo al castigo, sino del amor y de la seguridad de pertenecer. Exacto. Y por eso Joshua no termina su texto con un simple resumen. Lo concluye de una manera muy práctica. Primero, con una oración que encapsula todo el mensaje, pidiendo ayuda para vivir como hijo y no como siervo. Y luego plantea dos preguntas, ¿no? Para la reflexión personal. Sí, para llevar esta idea del papel a la vida real. La primera es algo así como: ¿en qué áreas de mi vida estoy intentando ganar el favor de Dios mediante esfuerzo, como si fuera un siervo, y no descansando mi identidad como hijo? Y la segunda va a las presiones externas. ¿Qué yugos modernos, expectativas humanas, tradiciones, legalismos, amenazan con hacerme olvidar que mi lugar está en la mesa del hijo y no en la cocina del siervo? No lo deje en la teología abstracta, lo lleva al examen de conciencia. Nos deja con un pensamiento final para darle vueltas, un desafío para cualquiera que lea su análisis. Sí, como plantea este texto, la pertenencia no se gana, sino que se recibe como un regalo inalterable. ¿Cómo cambiaría la forma en que una persona afronta sus fallos, sus éxitos y su relación con los demás, sabiendo que su lugar en la casa ya está permanentemente asegurado?